con más aquí en Economía para Todos. El día de ayer, ¿no? Al promediar 4:55 de la tarde, estábamos en vivo acá en Economía y se registró un sismo de magnitud 5.5 con epicentro en Chilca, Cañete. Asustó, por supuesto, a muchas personas, pero además nos hizo reflexionar sobre cuánto o la infraestructura en nuestro país está o cuenta con un respaldo o un seguro. Sin ir muy lejos, recordemos el fenómeno del Niño del 2017, han pasado 5 años y pues no sabemos si de repente esos colegios que se han reconstruido, esas carreteras que se han reconstruido cuentan con un seguro en caso, ojalá no pase, pero vuelva a ocurrir una situación como esta. Vamos a hablar y analizar ese tema con Eduardo Morón, él es presidente de la Asociación de Empresas de Seguros. Señor Morón, ¿cómo está? Bienvenido a Economía. Valeria, qué gusto, ¿cómo estás? Bien, en principio analizar esta situación que ocurrió el día de ayer y justo comentábamos sobre lo que ocurrió en el 2017 con este fenómeno del Niño en el norte, ¿no? Que golpeó, dejó miles de familias damnificadas, varios colegios destruidos, casas que no se podían ni siquiera habitar, carreteras interrumpidas, conexiones, el impacto económico, el impacto social y también hasta educativo, ¿no? Y hasta de salud. ¿Están esta infraestructura que se ha reconstruido en el norte, señor Morón, cuentan con seguro ahora? Lamentablemente no. La lección para el Perú del Niño costero fue darnos cuenta de que básicamente lo único que estaba concesionado, lo único que estaba asegurado era alguna de las infraestructuras concesionadas. Proinversión en su momento permitió que incluso tramos de la misma Panamericana Norte tuvieran diferentes niveles de aseguramiento, cosa absurda, porque digamos tienes el mismo riesgo de que se salga el río y que la carretera se pierda. Bueno, eso nos enteramos con el Niño. Luego de eso, lo que se hizo fue efectivamente modificar los contratos de cualquier concesión, de modo de que efectivamente cualquier concesión tenga aseguramiento catastrófico, pero lamentablemente no toda la inversión pública, no toda la infraestructura pública del país es concesionada y por lo tanto, por ejemplo, esos colegios reconstruidos con tanto esfuerzo financiero también de parte del gobierno luego del Niño, no están saliendo con seguro. Nosotros les hemos oficiado a la Autoridad de Reconstrucción con Cambios y a la PCM diciéndole que no solamente debería preocuparse por mantener esos colegios, sino que asegurarlos debidamente. ¿Por qué es tan importante tener que esas infraestructuras básicas, ¿no? Pienso, por ejemplo, en colegios y hospitales, señor Morón, cuenten con un seguro? ¿Qué cosa o cómo va a beneficiar esto a los peruanos o al país o al Estado, no? Mira, esto es exactamente el mismo razonamiento que hace cualquier familia, ¿no? Tú proteges tu patrimonio, tú mantienes tu patrimonio. Y lamentablemente uno puede pensar que para las cosas pequeñas, para cuando se rompe un vidrio, cuando se malogra algún mueble o cosa de ese estilo, está perfecto tener un fondo de emergencia, ¿no? Pero no es posible, lamentablemente no es posible, y la lección que deberíamos haber sacado los peruanos después de este shock combinado del Niño más la pandemia, ¿no? Que nos preciábamos de tener enormes fortalezas fiscales, bueno, nos gastamos todos los ahorros, ¿no? Y nos endeudamos el doble de lo que teníamos previo a esos shocks. Entonces, la estrategia financiera óptima es combinar ahorros para la emergencia, porque efectivamente cualquier desastre tiene un primer momento de atender la emergencia, pero el desastre también tiene la parte de rehabilitación y de reconstrucción. Esa no va a poder ser atendida a punta de ahorros, esa tendrá que ser atendida a punto de seguros, y para eso, digamos, somos una economía que tiene la capacidad financiera
de empezar a asegurar toda esa infraestructura que es esencial para darle servicio a los ciudadanos. Como tú has dicho, hospitales, carreteras principales, plantas de agua, ¿no? Y evidentemente los 50.000 colegios de la red de colegios públicos del país. Que un hospital, que un colegio, que una carretera cuente con un seguro, señor Morón, significa que en caso de un siniestro, que en caso de un terremoto en el país, que estamos en el cinturón de fuego y sabemos que esos movimientos son muy comunes, ¿no? En Chile y Perú, por ejemplo. A ver, quiero entender cómo funciona estos seguros. Si se caen estos colegios, si se caen estos hospitales o si se destruyen estas carreteras, inmediatamente la construcción o la reconstrucción la asume el seguro y lo hacen más rápido. Mira, hay dos temas que son importantes acá. Uno es efectivamente contar con la plata, ¿no? Para poder reconstruir. Pero otro es la gestión del propio siniestro. ¿Tú sabes cuánto tiempo nos demoramos en saber qué cosa es lo que había pasado después del niño, qué cosa es lo que había, o sea, tomar la decisión de los 1.000 colegios que se cayeron con el niño, cuáles debían ser rehabilitados y cuáles debían ser reconstruidos? Nos tomamos 2 años, 2 años. Y recién a partir de ahí podíamos empezar a pensar, ok, ¿qué cosa voy a poner acá? No tenía tampoco ningún plan previamente definido sobre qué infraestructura voy a colocar. Nos dimos con la sorpresa que en muchos de los casos ni siquiera el terreno era del Estado, con lo cual no se podía reconstruir. Entonces, no solamente el servicio, digamos, que presta el tener un aseguramiento es el tema del financiamiento para la reconstrucción, sino también es el tema de saber con rapidez acortar ese tiempo en el cual el servicio al ciudadano está interrumpido, ¿no? Y eso, como te digo, en el caso del niño fue enormemente costoso, lo lento que fue para el propio Estado entender la magnitud del desastre. 5 años después del fenómeno del niño, ni siquiera estamos seguros si es que ya se ha reconstruido todo tal cual a un 100% y mejor. Todo. Ajá. No, se ha hecho un esfuerzo significativo, ¿no? Gracias a la acción de la Autoridad de Reconstrucción. Exacto. Para construir mejor, ¿no? Porque tampoco no se trata de reconstruir aquello que esté en mal estado, igual en mal estado, sino se trata de construir mejor. Pero justamente con eso en la cabeza, ¿qué tal si ahora protegemos esos activos que están en perfecto estado, ¿no? Y no simplemente los dejamos hasta que el siguiente desastre se los lleve? Ahora, ¿cuál es esta traba principal que impiden que estas infraestructuras fundamentales, no nuevamente colegios, carreteras, hospitales, cuenten con un seguro? Ya es una cuestión de dejadez del Ejecutivo, o sea, ni siquiera estamos hablando ya de gobiernos específicos, sino también de las autoridades, señor Morón. Mira, cuando uno mira los países que lo hacen, México, Colombia, que tienen exactamente los mismos riesgos, se les puede, ¿no? En el caso colombiano, igual que en el caso mexicano, tienen el tema de terremotos como riesgo principal, pero también tienen riesgos asociados digamos, a inundaciones o a salida de ríos, ¿no? ¿Qué es lo que ellos hacen? ¿Qué es lo que ellos hacen bien que nosotros no estamos haciendo? Lo hacen centralizadamente. ¿Okay? Porque si tú vas a pretender que cada director de colegio o que cada UGEL o que cada director de hospital compre un seguro, evidentemente no saben hacerlo. ¿Okay? Y entonces va a salir carísimo, van a comprar cosas que no sirven y va a ser un despropósito. Entonces esos países lo que hacen es comprar centralizadamente, porque ¿qué están haciendo? Están protegiendo el servicio al ciudadano, insisto, y están protegiendo las arcas públicas, el tesoro público, porque están tratando de que no sea un gasto tan grande para el Estado, un esfuerzo tan grande para el Estado como ha sido en el caso nuestro atender tanto el niño
como la pandemia. Justo estaba también viendo algunas cifras de Chile, ¿no? Ese terremoto que se registró el 27 de febrero en el 2010 en Chile y que implicó, pues, digamos, el movimiento de varios millones y miles de millones de dólares. Lo que ellos tenían, y acá señala un artículo muy interesante publicado en Estados Unidos, afortunadamente Chile posee un mercado de seguros altamente desarrollado. Estamos claramente en una desventaja, ¿no? ¿Cómo, por ejemplo, en el caso de Chile, para tener un ejemplo muy cercano, señor Morón? Igual que lo que mencionaba, lo debía haber incluido como México y Colombia, hay una compra centralizada. En la parte, digamos, en la parte de infraestructura pública hay una compra centralizada. Y en la parte privada hay una mucho mayor preocupación por lo que puede impactar. Piensa, digamos, en términos de nuestro siguiente desastre. ¿Qué cosa va a hacer el Estado? ¿Qué cosa va a priorizar? Reponer la infraestructura pública, esos hospitales, esos colegios que se han caído, esas carreteras que se han interrumpido, o las casas de las familias que se han venido abajo por estar en zonas que no debían estar. Evidentemente van a empezar por la infraestructura pública y por eso que en países como en Chile hay un trabajo interesante con el sector privado para que sea el sector privado que se haga cargo de su propia infraestructura. Son las personas que se ocupan de asegurar su vivienda y no es el Estado el que sale a reponer esos activos privados porque le pone prioridad a reponer los activos públicos. ¿Tienen de repente, ustedes manejan alguna cifra a la mano, no sé si lo tiene el señor Morón, de cuánto perdería el Perú, ¿no? En un caso, un terremoto, en un sismo con una magnitud elevada? Mira, basta poner los números del niño costero, ¿no? El niño costero nos costó alrededor de 9 puntos del PBI. ¿Okay? Cuando uno piensa, digamos, 9.000 millones de dólares. ¿Okay? Cuando uno piensa en términos de un terremoto de gran magnitud, un terremoto catastrófico, estás hablando de cifras que van de 5 puntos del PBI a 10 puntos del PBI como si nada, ¿no? Entonces, sobre todo por esta característica tan particular del Perú, de tener en Lima concentrado una enorme cantidad de gente. Entonces, es impensable, es absolutamente impensable que el Estado peruano, con los ahorros que ya no tiene, va a ser capaz de atender una emergencia de esa magnitud. Señor Morón, yo le comprometo para poder continuar esta conversación. Sé que hay otros temas también muy importantes que tienen que ver con los seguros ya de los peruanos de a pie. Muchísimas gracias por el análisis de ese impacto económico que podría ocurrir en caso también suceda un sismo un poco con una magnitud más elevada que lo que se registró el día de ayer. Eduardo Morón, presidente de la Asociación de Empresas de Seguro, estuvo con nosotros muy gentilmente en Economía para Todos. Hacemos una pausa y regresamos con más aquí en el programa.